Karab Kullen, llamado el Resucitado, es el antiguo Lord Comandante del capítulo de los Escorpiones Rojos y un actual Dreadnought Leviatán Reliquia. Conocido en todo el imperio, es un guerrero de gran coraje y experiencia en batalla que ha combatido a los enemigos de la humanidad a lo largo de la galaxia. Reconocido como un líder inspirador de valentía intachable, Karab Kullen tuvo el honor de ser elegido Magister Militum, comandante supremo, de las fuerzas leales de marines espaciales durante el conflicto interno conocido como la Guerra de Badab, del 904 al 912 del milenio 41. Durante su bautismo de fuego como maestro de capítulo durante este conflicto, prefirió dirigir las principales acciones de la guerra desde el frente, ganándose el respeto y la admiración de sus pares. Como todos los escorpiones rojos, cree en la pureza genética absoluta y es extremadamente cauteloso ante cualquier asociación con abhumanos, mutantes, xenos o cualquier cosa que se desvíe de la forma humana básica pura. Tras el nacimiento de la Gran Fisura, se temía que Kullen estuviera perdido para el Imperio durante las campañas posteriores a la Cruzada Indomitus. Por fortuna, sus restos, mortalmente heridos, fueron devueltos al capítulo y enterrados en el sarcófago de un acorazado Leviatán Reliquia. Lucha de nuevo junto a sus hermanos, ahora conocido como Karab Kullen el Resucitado. Karab Kullen fue incorporado al capítulo de los Escorpiones Rojos poco después de su nacimiento en el aislado mundo salvaje de Zaebus Minoris. Tras ser transformado en Astartes durante su adolescencia, su historial de servicio a su capítulo resultó ser ejemplar. Desde su incipiente formación como Marine Scout, ascendió con paso firme por todos los rangos de su capítulo y en numerosas campañas, demostrando una firme dedicación al credo inquebrantable de los Escorpiones Rojos mediante su gran fortaleza y un valor excepcional. Convertido en un icono para su capítulo durante sus años de servicio, Kullen es un veterano de algunas de las guerras y batallas más terribles de la historia reciente de los Escorpiones Rojos. Luchó en campañas tan infames como el asedio de Brax contra las fuerzas del caos como sargento veterano de un escuadrón de veteranos de la vanguardia de los Escorpiones Rojos de la primera compañía de élite, así como contra los tiránidos durante la condenada exploración del proyecto Ampelion por parte de la Inquisición, sobreviviendo donde individuos menores, tanto mortales como marines espaciales por igual, habrían caído. Kullen estaba al mando de la misión de los Escorpiones Rojos, de acompañar al inquisidor Solomon Locke Beta Ampelion IV para determinar qué había sucedido con una base secreta de la Inquisición que se encontraba allí y que había estado investigando la amenaza tiránida en el 850 del milenio 41. Las fuerzas imperiales descubrieron que los especímenes tiránidos, con los que los genetistas de la Adeptus Mechanicus habían experimentado en las instalaciones a instancias del Ordo Xenos, habían escapado de la contención y habían comenzado a propagarse por el planeta. Si bien Kullen logró rescatar al personal de los Escorpiones Rojos desplegado en la situación cada vez más precaria, no hizo lo mismo con las fuerzas de la Inquisición y el Astra Militarum desplegadas junto a los Escorpiones Rojos. Este abandono del Inquisidor Locke y las otras fuerzas de la Inquisición provocó que se desarrollara una gran hostilidad entre el Ordo Xenos de la Inquisición, del que Locke había sido miembro, y los Escorpiones Rojos durante un tiempo. Como sargento veterano, Karab Kullen recibió el mayor honor que su capítulo podía otorgar, el talismán marcial, por asumir el mando en el campo de batalla y luchar hasta la victoria contra los demonios y los seguidores deformados de Slaanesh. Años después, no sorprendió que fuera nombrado comandante de la primera compañía de élite de los Escorpiones Rojos tras la muerte del comandante Usamlon en combate contra los merodeadores orcos a bordo del pecio espacial Vulgator. Como su capítulo definió tales cosas, Kullen se volvió franco, orgulloso y, sobre todo, ferozmente leal al capítulo de los Escorpiones Rojos. Por esta razón, Kullen fue considerado el sucesor natural del Lord Alto Comandante Verant Ortis, maestro del capítulo de los Escorpiones Rojos. Durante la Guerra de Badab, la transición de Kullen al puesto de Señor Alto Comandante y Magister Militum después de la muerte de Verant Ortis en el mundo de Grief a manos de los renegados Garras Astrales, fue recibida con amplia aclamación por sus hermanos de batalla y, lo más importante, bendecida por el bibliotecario jefe del capítulo Severin Lott, quien supervisó el cambio de mando y sofocó cualquier disidencia.
El ascenso de Cullen había sido impugnado principalmente por el maestro del capítulo de los Halcones de Fuego, Stibor Lazaeret, quien exigió que en su lugar se le concediera el mando general de las fuerzas leales en el conflicto, debido a su antigüedad y su largo y honorable servicio al imperio. Como sucesor de Ortis al mando de los Escorpiones Rojos, Cullen tenía derecho a suceder a su predecesor como Magister Militum y comandante general de las fuerzas leales, pero esto no estaba garantizado. Con el apoyo principal de los capítulos de los Raptors y los Salamandras, así como sus propias y apasionadas súplicas en el Consejo de Guerra Leal, afirmando que tenía derecho a la venganza y la entereza demostrada necesaria para llevar la guerra hasta su fin, Cullen finalmente consiguió el apoyo de los Ángeles de Fuego y los Nogamarines para su mando. Tanto los capítulos de los Hijos de Medusa como los de los Marines Errantes acordaron entonces su selección por motivos propios. A pesar de algunas discrepancias menores, Karab Cullen fue aclamado como el segundo Magister Militum de la Cruzada Imperial en recuperar la zona del Torbellino de manos de los secesionistas. Durante el resto de la guerra de Badab, el Lord Alto Comandante Cullen demostró ser un estratega sorprendentemente excelente a pesar de su experiencia previa como solo un oficial de línea, y mostró una actitud para aplicar las diversas habilidades y modos de guerra de los diversos capítulos de marines espaciales bajo su mando, desplegándolos donde las fuerzas leales contribuirían mejor a la victoria de acuerdo con la naturaleza y especialidad táctica de su capítulo. Cullen también delegó con éxito la responsabilidad en sus comandantes de campo para que actuaran con autonomía cuando se encontraban separados de su mando y control inmediatos. Esta propensión a delegar le fue muy útil al tratar con individuos ferozmente independientes o capítulos notablemente díscolos, como los Hijos de Medusa o los Minotauros. De acuerdo con las más altas tradiciones de su capítulo, Cullen lideró varios asaltos clave en los que los Escorpiones Rojos estuvieron fuertemente involucrados y se negó a disfrazar su presencia o rehuir los combates más encarnizados, a pesar de ser un objetivo de gran valor para el enemigo en cualquier campo de batalla en el que luchara. No hay mayor transgresión que traicionar la voluntad del emperador. Para un hombre normal puede haber expiación por tal pecado en la muerte, pero para un miembro de los Astartes, ni siquiera la tumba puede contener suficiente sufrimiento para pagar este crimen. Lord Alto Comandante Karab Kullen, siguiendo el capítulo Los Escorpiones Rojos. Anteriormente el alto comandante del capítulo de los Escorpiones Rojos, Karab Kullen, se creía perdido para el imperio en las campañas que siguieron a la cruzada Indomitus. Gravemente herido tras matar a la gran bestia de Sarum, los restos de Cullen fueron devueltos al capítulo, conservando apenas leves rastros de vida. Así, en honor a su muerte, fue enterrado dentro de la carcasa blindada de un Dreadnought Leviatán reliquia, bendecido con la tecnología para permitirle a Cullen servir a sus hermanos en la batalla una vez más como Karab Kullen el resucitado. Después de su desaparición, los líderes de facto del capítulo fueron los comandantes Kazan Sabius y Sirae Karagón, los regentes de la grieta Orderon, quienes aún conservan el mando a pesar del milagroso regreso de Cullen. Así, Karab Kullen continúa luchando en nombre del emperador, del imperio y en nombre de su capítulo, luchando ferozmente contra el Ibseno, el hereje y el mutante, pero esta vez lucha siendo un poderosísimo Dreadnought Leviatán con una poderosa garra de nombre Tarsus Scorpii, 2 cañones de asalto, lanzallamas pesados en su torso y 3 misiles cazador asesino. Cuando estaba, entre comillas, vivo, Karab Kullen portaba un Volter de asalto de fabricación artesanal y llevó por lo menos 2 espadas. La primera siendo la espada de Borg, la cual usó antes de ascender a alto comandante de los Escorpiones Rojos, una antigua espada de energía, reliquia de la primera compañía del capítulo, llamada así por uno de sus héroes, el comandante Bort. Posteriormente, cuando fue nombrado Alto Lord Comandante de los Escorpiones Rojos, usó la hoja del escorpión, una espada de energía y una poderosa reliquia de guerra, siendo durante mucho tiempo el arma predilecta de cada sucesivo Alto Comandante de los Escorpiones Rojos. Esta gran espada está perfectamente equilibrada, fabricada con adamantium microplegado, grabado a nivel molecular con liturgias de daño y destrucción. La hoja puede atravesar incluso placas de ceramita sin ayuda cuando se blande con la fuerza transhumana de un marine espacial. Pero lo que hace tan especial a la hoja del escorpión es su generador de campo de disrupción, mucho más potente que el de un arma de energía estándar y que le confiere su fuerza devastadora. En manos expertas, la espada puede dividir incluso a un exterminador del caos de un solo golpe o destrozar granito sin dañar siquiera su acabado de espejo.